Y dice así la palabra de Dios. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se enseñaban su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: Déjanos por nosotros, Jesús Nazareno. Has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Todos juntos, por favor, versículo 37. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Amado Padre Celestial, yo ruego ante ti, Señor, en esta hora, que tomes el control en mis emociones, en mi capacidad como humano. Yo me presento ante ti en esta hora como el apóstol Pablo en aquel entonces, que se presentaba para exponer tu palabra con miedo y temor. Yo entiendo, Señor, que no es fácil estar aquí. Es una gran responsabilidad de poder desglosar tu palabra y que sea con claridad y sobre todo el propósito mismo de tu palabra. Ayúdanos y ayúdame y sé con mis oyentes que estén dispuestos, disponibles, receptivos a que tú hables a nuestra vida en esta tarde-noche. Te pido todo esto, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias, muchas gracias. Agradezco nuevamente al pastor por esta oportunidad nuevamente. Y como yo le estaba diciendo, hermanos, empezando desde el capítulo 4, versículo 1, narra entonces el Evangelio, la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Y termina hasta el versículo 30, cuando los religiosos, los fariseos y los escribas intentaron despeñarlo, y dice, termina ahí en el versículo 30, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Amén. Y ahora viene la narración del capítulo 4 del versículo 31, cuando dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Bueno, en la mañana estábamos hablando y estábamos aprendiendo. El día del reposo era el sábado y el Señor entró o salió y les enseñaba en los días de reposo. Amén. Su predicación y en sábado les estaba enseñando la predicación de Cristo como el Dios que tenía el control de todas las cosas, aún ganaba la atención, la impresión en la gente, y se quedaban asombrados, maravillados. Amén. De cómo el Señor les enseñaba. Sí. Porque los escribas tenían que referir a personas. Por ejemplo, referían a los grandes maestros en aquel entonces. Pudiera haber sido Gamaliel,
Podría haber sido otro personaje que ellos se referían en sus enseñanzas. Y cuando vieron cómo Jesús enseñaba con autoridad y poder, que se quedaban los oyentes asombrados de su enseñanza, porque su palabra era con autoridad. Dice ahí el capítulo 4, versículo 32. Cada palabra suya les era pesado y con poder, y hacía a los religiosos a renegar y a molestarse por la enseñanza y las palabras que el Señor les decía. Pero había gente que se quedaban, porque había un gentío ahí escuchando el mensaje del Señor. Pero había gente que se quedaba maravillada. ¿Por qué se quedaba maravillado? Porque la palabra del Señor no era nada más algo que se refería a otras personas. Muchos de nosotros nos referimos, por ejemplo, a alguien, cómo son sus enseñanzas. Hay buenos escritores hoy en día, hay malos escritores. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de unos libros que leíamos cuando yo me convertí. Yo recurrí a muchas literaturas para poder centrarnos en lo que nosotros queremos compartir con la iglesia. Yo me levantaba a escuchar una radiodifusora en aquel entonces, no estoy hablando mucho tiempo atrás, hace unos cuantos años, nada más. Y yo me levantaba a la 1 de la madrugada, pasaban ese programa, y yo me levantaba para escuchar y tratar de aprender, porque en aquel entonces yo no podía ni hablar, porque dominábamos más el mixteco que el español. Me acuerdo, yo empecé a moverme la cabeza cuando el hermano, ¿cómo te llamas, hermano? Acuérdame tu nombre. Ahorita te saludé. Mauricio. Aún cuando yo me metí en el instituto, hermanos, no podía leer bien. Me acuerdo mucho que dijo él, yo escribía mayúscula entre las minúsculas, o en minúscula, en mayúscula, y así. Y igual. ¿Quién sabe por qué nos aprobaron? Cada vez que había exámenes, era algo bueno, más bien a mí me hacía temblar. Yo no sé cómo leía el hermano, pero yo leía malísimo, hombre sin letra. Por eso es que no podemos, yo no puedo dominar muy bien la tecnología y todo eso. Y si algo aprendimos, hermanos, aprendimos a leer ya de grande. Fíjense, yo casi corro del instituto, porque había un maestro que nos enseñaba lectura y redacción. Yo decía, ¿con qué se come eso? Y el maestro me agarró de su cochinito. Cada vez que entrábamos al salón, me decía, Pastor Josefino, por favor, empieza a leer Isaías tal. Porque ya había escogido él la literatura que quería que leyéramos para corregirnos. Yo le agregaba letras, o yo le quitaba letras, y empezaba yo a leer, y el hermano me decía,
Un momento, pastor, deténgase. ¿Y ahora qué? Vuelva a leerlo otra vez. Y volví a leer otra vez. Y sí, me detenía en el mismo porción de la lectura, y me decía, regrese otra vez. Yo casi le digo, bueno, que lea otro por mí. Pues ya entonces me explicaba, mire, pastor, usted debe de aprender a leer de una manera correcta. Y aún todavía nos trabamos ahorita, ¿no? Pero gracias a Dios en aquel entonces, yo después me di cuenta que lo que Él quería es corregirme. Porque había entre nosotros hombres bien preparados. Había entre nosotros arquitectos y había también doctores, enfermeros, pues todos universitarios. Y dentro de ellos estábamos nosotros, algunos de nosotros que no estudiamos. Pero algo que yo quiero decirle es esto, hermano, que Dios siempre ha tenido control y una buena enseñanza para nosotros. Mire, como punto número 2, los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver varias clases de la forma, pero yo no quiero ir con muchas, pero mire, él tenía poder para controlar y a tomar control sobre el mismo Satanás. Y tenía el control sobre los demonios. Porque si ustedes vuelven a leer conmigo el versículo 32, y dice, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Amén. ¿Cuántos de ustedes aquí tienen una palabra de autoridad? ¿Sí entendemos lo que quiere decir la palabra de autoridad? Muchos de nosotros no tenemos la palabra de autoridad. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Somos muy pocos, papás. Que los hijos tienen autoridad sobre nosotros. Yo todo esto, lo que estoy hablando y lo que estoy compartiendo con ustedes, yo ya lo practiqué, lo prediqué en mi iglesia. Mira, hermano, nuestro Señor Jesucristo dominó ese espíritu inmundo que tenía posición sobre una persona que estaba allí cuando Él se dirige, cuando Él se va de Capernaum a la ciudad de Galilea. El versículo 33 dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía ¿qué? Un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos. Y hace una pregunta allí que dice, ¿qué tienes con nosotros? Jesús Nazareno, has venido para destruirnos. Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Hermano, los demonios conocen a Cristo. Así es. Saben quién es Cristo. Hoy en la mañana estábamos viendo, yo creo que fue en la escuela dominical o en la predicación del pastor, donde hablaba de Santiago. Que aún los demonios conocen a Cristo. Así es. Pero tiemblan. Así es. Amados hermanos,
Los demonios creen que Jesucristo es el Santo de Dios y tiemblan, dice Santiago. Pero eso, hermano, pero este espíritu inmundo dice que gritó con voz muy fuerte. Imagínese usted, si yo le estoy hablando fuerte, imagínese la forma que reaccionó este espíritu. O imagínese el grito que dio esta persona, porque el mismo demonio lo tenía dominado. Gritó a gran voz: ¿qué vienes a hacer con nosotros? Ya vienes a destruirnos. ¿Saben por qué? Porque los demonios y el diablo saben que un día van a ser arrojados del infierno. Ellos creen en Jesús, ellos creen en el Dios, pero ellos tiemblan. Así lo dice el texto que citamos. Por eso este espíritu inmundo gritó a gran voz. Que los demonios no tienen nada que ver con Jesús. Y que no desean tener nada que ver con Él. Por eso es que le temen. Saben que Dios los puede arrojar y los va a mandar al infierno algún día. Nuestro Señor Jesucristo posee un poder único, omnipotente sobre los demonios. Entonces Jesús, ¿qué hace? Versículo 34, vamos a leer otra vez, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo te conozco. ¿Quién eres? El Santo de Dios. Jesús, el versículo 35 dice: y Jesús le reprendió diciendo, ¿qué cosa? Aquí no puede uno decir, cállate. ¿Ya? Sí, se enojan. Oh, wow. Si le dices a la esposa, cállate. Ya estuvo, que te va a pasar como el demonio, ya mejor mátame. No puede decir cállate al niño. Por eso le decía hace rato que pareciera que aquí, hermano, nosotros no podemos tener control como se debe de tener control de los hijos. Y nosotros nos venimos a vivir, cuando yo le decía la vez pasada, vivíamos aquí en Spring Valley, fuimos vecinos con su pastor, y los hijos, los míos, desde chiquillo, nuestra hacienda era la segunda línea de ahí. Eso era de nosotros. Entonces, me sentaba yo allí a la orilla, mi esposa, mi hija, Rigo, Manuel, Israel. Ahí se sentaba. Algunos dicen que fui muy cruel con mis hijos, porque con la sola vista les decía yo: siéntate o ponte quieto, o yo te pongo quieto. Había uno de mis hijos que con solamente decirles o mirarlo, empezaba a llorar en la banca. Y antes de que pasara o que me dejaran pasar enfrente, cuando él hacía eso, lo llevaba yo al baño, y allá en el baño le decía yo: ¿quieres llorar? Sí. Pero no estaba llorando bien, entonces yo lo hacía llorar. ¿Saben ustedes cómo yo lo hacía llorar? Lo volteaba yo y le decía: ¿quieres llorar, verdad? Ok.
más 3. Pero no jugando, dándole bien. Tampoco que tu expresión no se refleje en el niño, que tú estás bien enojado, ¿no? Luego lo volteaba yo y le decía, llora, ahora sí llora. Lloraba y, ¿ya terminaste? Sí. Okay. Vamos para allá. Lloraba, regresaba otra vez. Tranquilo, ahora. Se le salió el demonio. Uno debe de tener el control. Amén, hermano, amén, pastor. Se llama poder sobre tus hijos. Pero lamentablemente nos encontramos aquí. No voy a ser que saliendo aquí ya vengan por mí. Pero no importa. No importa. Después les platico otras cosas que pasaron aquí cuando llegamos aquí nosotros a vivir con nuestros hijos. Uno de ellos un día me dijo, regresando de la escuela, dice mi maestra que si tú me pegas, yo marco un 9, 1 y 1, y la policía viene por ti. Ah, sí. Y agarré el teléfono y dije, márcale. Amén. Márcale ahorita. No te estoy amenazando, ni quiero amenazarte. Pero mira, en cuanto termines de hablar con la policía que vengan por mí, tú ya está. Para que valga la pena ir a la cárcel, pero porque te regañé. Mira, hijo, entiende bien lo que te voy a decir. Mira, quien te mantiene soy yo. Quien te compra tus zapatos soy yo. Y quien te da donde dormir soy yo. Y yo salgo a trabajar y yo para poder darte lo que tú necesitas, tú no me vas a espantar con eso. Ellos te van a llevar y no sé con quién gente te van a meter y con no sé qué te van a dar de comer, si te van a dar de comer o no. Y después te van a mandar con una gente que ni es tu papá ni es nada. Cada quien, hermano, tiene la capacidad y el poder sobre su familia. Escuchen bien. Los gobiernos saben y conocen esto. Pero lamentablemente, usted y yo conocemos que la Biblia nos enseña que hoy la gente dicen que para lo malo es bueno para ellos y lo bueno es malo para ellos. Pero escuchen, no quiero tratar mucho por los hijos, sino de la autoridad que uno debe de tener como creyente y como padre de familia. Debes de tener autoridad. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo dominó al demonio y le dijo, cállate y sal. La gente en aquel entonces se maravillaba, hermanos, cuando usted sabe corregir y dirigir y tener autoridad y tener poder sobre lo que usted está gobernando. Yo le decía a otra iglesia, y le decía yo a mi iglesia, te lo voy a decir ahora, porque quizá a lo mejor ya no lo vas a aguantar y ya no vas a querer volver. Pero mire, uno debe de aprender a tener autoridad. La voz, la palabra de autoridad. Cuando se trata de callarse, es callarse. No basta creer. A mí me invitaron a trabajar en Chulavista. Un americano salió a decirnos cómo quiere el trabajo. Abre la mujer la puerta y
y quiere opinar también. Y este hombre me asombró porque volteó y le dijo, Fanny, agarró la puerta y la cerró. Y nos quedamos nosotros viendo así. ¡Wow! Hubiera sido la mía, chaparrita, hasta con una silla de cachetea. Le digo yo, eso es tener autoridad. Amén. Yo estoy tratando con los trabajadores. Le decía hace rato, hermano. Vean lo que dice la autoridad, sobre quién que tenemos que tener autoridad. Proverbios capítulo 19, versículo 18. No pierdan Lucas, porque vamos a regresar a Lucas nuevamente. Proverbios capítulo 19, versículo 18 dijimos, ¿verdad? Perfecto. Dice así la palabra de Dios. ¿Castiga a quién? En tanto que hay que, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Tú debes de saber cómo castigar a tu hijo. Hoy en día, aquí en Estados Unidos y en México, hay defensores de derechos de los niños. Y no se diga. Pero cuando habla la Biblia, no se trata nada más de castigarlo en golpe. Hay muchas formas. Y lo que está ganando la atención de nuestros hijos, la atención de nuestra familia, ¿saben cuál es? Es increíble lo que está pasando hoy en día. Con esos aparatos. Sí, es pastor, amén. La gente se va a comer a un restaurante y están testeándose enfrente de una otra. No platican. No hay como ese relajo que íbamos a los tacos o al restaurante a comer y ponerse a platicar y cómo te va y cómo te ha ido y qué has hecho y todo, ¿no? Es por texto, estando enfrente. El problema más grande hoy que está sucediendo hoy en día es que los niños ya no escuchan a papá y a mamá. O sea, estoy hablando no de niños mayores. Ya no puedes con el mayorcito. El pastor recuerda que nosotros estuvimos viviendo aquí y cuando yo compré unos celulares en aquel entonces que se llamaban walkie-talkie. Rigo nomás era el que tenía y mi esposa. El medio y Israel, ellos no tuvieron. Manuel tuvo su primer celular cuando ya estaba en el instituto. Israel igual. Y hoy un niño de 1 año y medio, 2 años, cuando pueda moverse los deditos, ya lo está manejando. Mejor que uno. Y saben ustedes, para que nuestros hijos no den lata, le damos eso para controlar. Si no, hace un desastre. Hace una guerra. Dice la Biblia, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresura tu alma para destruirlo. Miren, fueron 4 hijos que nos dio Dios, una mujer y 3 varones. Y se lo puedo repetir a su pastor. En
aquel entonces el pastor me dijo, ¿cuándo de nosotros quisiéramos tener los hijos que usted tiene? ¿Se recuerda? Yo le dije, no. No me los celebren, pastor. No me los celebren. Porque los hijos se van a creer. Van a decir, para que veas también. No, yo le dije a su pastor, no. No digo que son hijos perfectos. Son buenos hijos. Pero no, todavía no llegan a la calidad que nosotros o que su padre quiere. Todos nosotros tenemos una visión para nuestros hijos y queremos lo mejor para nuestros hijos. Sí, amén. Y uno de ellos también me dijo a mí, porque yo fui chofer hace mucho, y uno de ellos se paseaba mucho conmigo, se iba a diferentes lugares conmigo, y él me dijo, cuando yo sea grande, padre, yo quiero que tú me enseñes cómo manejar estos trocos. Yo le dije, no, tú no vas a heredar lo que yo hago, tienes que hacer algo mejor que yo. No puedes heredar este trabajo rústico. Tú tienes que ser mejor. Y ¿saben lo mejor que quería yo, hermano? Lo mejor que quería. Porque uno de mis hijos salió a la high school, terminó su high school y me dijo, yo quiero ir a la escuela, ¿cómo le llaman? ¿Culinaria? Le dije, no. Fuimos a ver la escuela o el instituto, como le llaman. $35,000 querían al año. Yo le dije, no puedo. No gano lo suficiente. Es mucho dinero para mí. Pero si un día tú decides servir a Dios, no sé qué voy a hacer. Me voy a drogar, me voy a, no sé, a vender mi alma, no sé. Pero el chiste es que yo voy a apoyarte al 100%. Y decide ir al instituto. Un día fueron, el pastor los llevó a no sé a dónde, hubo conferencia de jóvenes y decide ir ahora a servir y se va al instituto. Después se va a otro. Los 3 o los 4 están involucrados. Lo poco que tuvo Rigo aquí, el instituto que se estableció con el pastor, lo poco que él alcanzó a tomar ahí, él me ayuda ahora en la iglesia dando escuela dominical. Escuchen, hermano, un día el Señor los va a llamar a servir no sé a dónde. Pero déjame decirle una cosa, la palabra de Dios dice que el llamamiento es irrevocable. Sí, es. Cuando en verdad eres llamado, pase lo que pase. Chiqui o Israel está enfrente de una obra en San Quintín. Fue muy atrevido este muchacho. Se casa, tiene un hijo y se va sin sostén a estar enfrente de una obra hasta el día de hoy. ¿Cómo le hacen? No sé. Pero él sigue trabajando, él sigue en la obra de Dios, porque un día hubo disciplina y quizá hasta castigo, lo que dice la Biblia. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Mas no apresure tu alma, ¿para qué? La intención de nosotros no es destruir a nuestros hijos. Lo que quiere Dios es que tú no destruyas a tus hijos. Disciplina. Como un buen padre. Ámalo. Hermano, nosotros tuvimos reglas en nuestra casa. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, el que entra a mi casa no sale. Después de las 10 de la noche no sale. Hoy en día tengo hombres y mujeres ya que no debo de tener preocupación sobre ellos y aún están acatando a la regla de la casa de este niño. La regla es esa, no salir de noche.
Uno de mis familias me dijo, tú tienes a tus hijos como si fueran niñas, prefiero tenerlas como niñas. Hoy duermo tan tranquilo. Amén. Porque Dios alcanzó el corazón de ellos. Amén. Mantente y persevera en el camino del Señor, pero sobre todo, ten autoridad y poder. Gracias, pastor. Lo que dices, Amén. lo que haces. Ten autoridad y poder. Cristo dijo, cállate, le dijo al demonio, porque él tenía autoridad, no como los religiosos. Hermanos, no somos religiosos, somos hijos de Dios. Amén. Fuimos redimidos por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Somos lo más apreciado delante de Dios. Por eso es que usted y yo debemos de tener autoridad y poder sobre lo que hacemos, sobre lo que decimos. También deben de tener esto en la iglesia, la autoridad y el poder. Segundo a los Corintios, capítulo 1. Vamos a jugar el stream, ya nos tenemos ir. Segundo a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. El cual Nos libró. el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande que. Oh, amados hermanos, qué hermoso es llegar a formar parte de la familia de Dios. Pero siempre tenemos alguna responsabilidad que debemos de tener, autoridad. Debemos de tener la autoridad. Miren, que el poder de Cristo sobre el dominio, o sea, sobre los demonios, fue controlado, vencido. Y también Cristo fue glorificado en todo. Porque quedaron sorprendidos, quedaron asombrados. Y se decían unos a otros, ¿qué manera de hablar es esta? Que mandan con autoridad y con poder a los demonios. Y sale, lo dice allí el versículo 36, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabras es esta que con autoridad y con poder manda a los espíritus inmundos? ¿Y qué? ¿No se acuerdan de los apóstoles que fueron y hicieron hacer lo mismo? Sí. ¿No pudieron? Jesús les dijo, es que esto no sale si no es con ayuno y oración. Hermanos, nosotros los cristianos tenemos un poder que no usamos. Sí. Tenemos miedo de usarlo. Amén. Poder único que tiene un cristiano que no lo usa. La oración. Otra cosa, hermano, nosotros, el diablo o los demonios, quiero decirles que nosotros como cristianos no vamos a usar la Biblia o la palabra de Dios como un amuleto, porque nosotros no somos exorcistas, somos cristianos. Y el diablo y los demonios no tienen nada que ver con nosotros. Sí, pero sí pueden causarnos problemas. Sí pueden causarnos situaciones difíciles. ¿Saben por qué? Porque el diablo desde la fundación del mundo y hasta la creación de los ángeles, el diablo ha tenido como enemigo a Dios.
Y como usted está hecho a la imagen y la semejanza de Dios, el diablo siempre va a andar detrás de nosotros para querer destruirnos. Pero ¿saben qué? Nosotros estamos investidos con el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. En el momento que usted vino a los pies de Cristo y en el momento que usted creyó en el Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo a los hermanos de Efesios, en el capítulo 1, versículo 13, que habiendo escuchado y habiendo creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, Él vino a morar, el Espíritu Santo vino a morar dentro de nosotros y nosotros estamos cubiertos del poder de Dios, pero de todas maneras el diablo buscará la manera de hacernos caer y de querer destruirnos. Pero Pablo dice, hermano, que a los romanos, que nosotros, aunque estemos caídos, no estamos destruidos. Dios siempre va a tener misericordia de nosotros. Siempre Él está al lado de nosotros, al lado y a favor de cada uno de nosotros. Versículo 37. ¿Y su fama qué? Se difundía por todos los lugares de los contornos. Bueno, alrededor. Esta iglesia algún día va a ser una iglesia famosa. Va a ser reconocida alrededor de esta persona. ¿Vale? Amén, Dios lo escuche. Ya es reconocida. Esta iglesia ya es reconocida alrededor. Ahí van esos fanáticos realmente. No se cansa de la mañana ni de la tarde. No. Porque ese es el día del Señor, que nos apartamos a Él. ¿Por qué nos hemos de cansar? Hermano, es una bendición venir y recibir el mensaje y llenarnos otra vez del poder de Dios. No estamos solos, hermano, el Señor está con nosotros. Cristo está con nosotros. Cristo nos dio el poder. Porque Él tuvo poder aún sobre el mismo Satanás y sobre sus secuaces que son los demonios que le están sirviendo. Buscará mil formas de hacernos caer y de causarnos mal. Cuando ustedes recuerdan y han leído a Job, ¿de dónde has venido? ¿Y tú de dónde has venido? Le dijo Dios al diablo. De rondar la tierra, de andar por ella. No has mirado, no has considerado a mi siervo Job, justo, temeroso de Dios. Y él dijo, no cabe más. Él está así porque tiene todo. Pero toca lo pasar. Y pasó lo que pasó. Y Job se mantuvo íntegro. Nunca maldijo a su creador. Nunca maldijo a su Dios. Aún su mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete ya. Hermano, ha habido personas que han deseado morir por sus condiciones, por su manera de vivir. Debemos de entender lo que dice Dios y lo que quiere Dios que hagamos nosotros. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene el poder de Dios. Usted tiene la autoridad de Dios. Usted debe de aprender a usar su autoridad y su poder, aún sobre su familia. Lamentablemente, muchos de nosotros no tenemos la autoridad y el poder sobre nuestra familia. Y andan todos desordenados. Hacen lo que quieren. Porque se ha perdido la autoridad. Miren, vayan conmigo primero a los Corintios capítulo 11.
1 Corintios capítulo 11, ¿verdad? Sí. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os lo entregué. Pero quiero que sepáis, Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón ¿qué? Es la cabeza de la mujer. ¿Y Dios la cabeza de quién? ¿Quién es la cabeza de Cristo? Dios. Miren, escuchen esto. Así debe estar escalado la familia. Dios, Cristo, hombre y mujer. Nunca va a parecer que la mujer está debajo de Cristo. El hombre es el que está debajo de Cristo y luego la mujer. Hoy en día, ¿quién está arriba? Es verdad, sí. Hay hombres que dicen, oh, mi mujer es la que ministra. Está dándole la autoridad que sea la cabeza. Yo así como me ven, he sido yo la cabeza de mi familia. La cabeza de mi mujer. ¿Quién fue primero, Eva o Adán? Adán, Y luego, Eva, ¿de dónde sacó Dios a la mujer? de la costilla. ¿La derecha o la izquierda? Creo que la derecha, no, la sacó a la izquierda, por eso es que nos falta una cosquilla aquí. Y por eso es que está la mujer al lado del corazón. Y Dios formó al hombre, hizo al hombre y luego hizo a la mujer. Por eso es que Dios, Cristo, hombre, mujer e hijos. Dios es un Dios de orden. Cristiano que no tiene poder y no tiene autoridad, hermano. Digo, si no es cristiano, sí es cristiano, pero no es todo un hombre. Porque debe de tener autoridad sobre su familia. Debe de tener autoridad sobre sus hijos. Seremos muy buenos para hacer autoridad en el trabajo. Yo aquí mando. Más si nos dan una posición de mandamás o de capataz, como le llaman. Debemos de tener poder o autoridad y poder. Dios, Cristo, hombre y mujer. Cristo tuvo la autoridad y el poder y decirle al demonio, cállate y sal de él. Dice la Biblia que el demonio derribó a la persona que estaba endemoniada. Le quiso hacer daño, pero no pudo. El diablo y sus demonios van a querernos hacernos daño, pero no van a poder. ¿Sabe por qué? Porque Cristo prometió estar con nosotros en todo momento de nuestro caminar en este mundo espiritual. Tantas cosas que aprender ahí. Es por eso que nos hemos llevado tanto tiempo a desarrollar cada mensaje. No se diga del capítulo 1, del capítulo 1 al capítulo 2, del capítulo 3, del capítulo 4. Hoy nosotros estamos empezando en el capítulo 5. Porque hay mucha enseñanza para nosotros, donde las cosas sucedieron. Dice el escritor, me encanta lo que dice él, mire, vayan conmigo capítulo 1. Y con esto les prometo que ya me dio hambre.
encanta como dice el evangelista aquí, el escritor del Evangelio, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido, ¿qué? Ciertísima. Ciertísima. Esto es cierto, hermano. Lo que tenemos en desarrollo y lo que tenemos en nuestras manos, que se llama Biblia, eso es verdad y esto es cierto. Versículo 2, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de ¿qué? La palabra. No cualquier persona, hermano. Este libro, este evangelio, la palabra de Dios, muchos han querido ponerlas en orden y muchos la han querido destruir. Pasarán muchas cosas, pero la palabra de Dios nunca va a dejar de ser. Hará algo que tiene que hacer. Muchos de nosotros tuvimos una vida no muy buena, no muy agradable, fuimos religiosos y fuimos todo lo demás, hasta que llegó Cristo a nuestra vida y transformó todo nuestro ser, toda nuestra vida, nuestra familia. Mire, perseveren en el Evangelio. Su perseverancia va a atraer la atención de su familia. Fueron ganados mis cuñadas, fueron ganados mis hermanos, aún el hermano que tuvimos en mucho tiempo en la cárcel, él se convirtió porque yo iba a la cárcel y la cárcel yo no podía decirle, había en ese lugar había muchos gritos y platicabas, apenas escuchaba, entonces no le podía yo darle el plan de salvación en aquel entonces. Pero para eso existen las hojas. Y yo no le llevé ningún folleto, sino que yo escribí. Le dije, si tú llegaras a morir en esta misma hora, ¿dónde crees tú que pasaría tu alma? ¿En el cielo o en el infierno? Hay dos lugares nada más. Mi hermano me dijo, antes de que pasara todo lo que pasó, a mí se me ocurre a presentarlo con un hermano que llegaba ahí a la iglesia. Le dije, te presento mi hermano carnal. Eso fue una ofensa bien terrible para él, porque él no podía entender. Pero hermano, cuando le pasa lo que le pasa, él me dijo, dejas de ser mi hermano. ¿Pero por qué? Ya no eres mi hermano. Hasta que él cae en ese lugar, yo voy y lo busco y le comparto el evangelio. Dentro de ese lugar, 2, 3 veces, que fui 4 veces, ya ni me acuerdo cuántas veces, ¿sabes cuántas veces? Una mañana suena el teléfono en la casa y contesto yo y le digo, bueno, sí, bueno, hermano, sí, hermano, ya entendí. ¿Qué entendiste? Que ahora sí eres mi hermano. ¿Cómo? ¿Cómo que soy tu hermano si no he dejado de ser tu hermano? No. Ahora sí entendí. Ahora sí eres mi hermano en Cristo. Amén. Mi hermano carnal, dice. ¿Y cómo está eso? Es que he aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador. Amén. Y ya no me importa estar en este cuatro paredes. Dice, soy libre. Se repitió muchas veces libre. Y le dije, aleluya. Y creo que hasta lloramos ese día. La perseverancia y el poder. Tú tienes un poder para predicar el evangelio. Tú tienes una autoridad de defender el evangelio. Amén. Mantente con esa autoridad y con ese poder dentro de tu familia, con tus hijos y con tu iglesia, y sobre todo el poder que te da Dios para compartir su mensaje y mantenerte en la autoridad. Y vas a ver el resultado de tu vida, porque Cristo prometió estar con nosotros. Y Él va a estar con nosotros
hasta el último día de nuestra existencia en este mundo. Dios te bendiga, hermano. Vamos a orar. Señor, gracias por hablar nuevamente a nuestra vida. Gracias por poder y la autoridad que nos otorgas a través